Muy buenos días, hoy estamos en la lección 73. Mi voluntad es que haya luz. Hoy nos dice, bueno, tal cual, hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios. Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego de los cuales emanan las tinieblas y la nada. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Entonces, ¿aquí qué nos está hablando? Fíjense, nosotros parece que tuviéramos dos voluntades, pero una es verdad y la otra es mentira. Una es de nuestra verdadera esencia, que es una con Dios, y la otra es de una invención del ego. Y entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo nosotros reconocemos? Aquí nos están dando un dato muy importante. ¿Cómo nosotros reconocemos si esos deseos que tenemos proceden del ego o proceden de nuestra conexión con Dios, de nuestro ser que es uno con Dios? Aquí nos están dando la clave. Fíjense, los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Sus deseos no son infructuosos. Infructuosos es que no son estériles. Dice, no son estériles, o sea, en el sentido de que pueden dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. El ego, como ya hemos hablado, pero en esta lección nos ayuda muchísimo a puntualizar. Primero, la voluntad que nosotros tenemos con Dios, sabemos que es la voluntad de Dios porque en un principio podemos, y de hecho a mí me lo preguntan mucho, Sonia, ¿este deseo que yo tengo será parte de la voluntad del ego o será la parte de la voluntad de Dios? Primero, hay dos cositas por las que nos podemos guiar. Que de la voluntad de Dios se siente, es una certeza, es una plenitud. Y aparte de eso, que ya eso también lo enfocamos mucho en propósito, es si la voluntad que yo tengo es extender amor, es decir, la puedo compartir con otros. Si ese deseo que yo tengo, hay personas que salen perjudicadas, tengo que ver si de dónde proviene, ¿ok? Y aparte de eso, ahí está, aunado a que no nos vamos a sentir bien. Entonces, fíjense, porque este libro es un libro de lectura lenta, como siempre les digo, porque que tiene aquí un juego para volverlo a leer, para analizar y para ver la correlación de todo lo que dice. Entonces, miren, sus deseos no son infructuosos, o sea que no son estériles en el sentido de que pueden dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. Aquí nos está hablando que cuando nosotros es que hay unas leyes del universo, por ejemplo, la ley de la atención y la ley de la intención, que eso que nosotros, donde ponemos nuestra atención, eso se expande. Entonces, si bien nosotros lo ponemos en los deseos del ego, que son de separación y de miedo y de culpa, son infructuosos, o sea, no son infructuosos en el sentido de que sí nos generan una visión, nos generan una proyección, fabrican un mundo de ilusiones. O sea, nosotros, ese deseo, que realmente si es del ego, tiene un miedo y una culpa atrás, se proyecta hacia afuera y nosotros vivimos experiencias de esa proyección. O sea, nosotros, en donde nosotros ponemos esa atención, eso se expande. Y entonces, si nosotros lo ponemos en el miedo y empezamos a buscar soluciones desde el ego, nosotros lo vamos a proyectar afuera, ese miedo, y vamos a experimentar ese mundo ilusorio. Y entonces aquí nos dice, es un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. Desde el punto de vista de la creación, no obstante, son ciertamente infructuosos, pues no dan lugar a nada que sea real. Acuérdense que aquí en la introducción del libro, en el libro de Un Curso de Milagros, fíjense lo que nos dice. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Fíjense, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Entonces, si nosotros experimentamos en el tiempo el efecto de la causa que es esa voluntad de separación del ego. Pero eso es irreal, porque nada irreal existe. Entonces, sí, nosotros lo experimentamos, pero no es real. Es parte del mundo ilusorio. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a poner nuestra atención, reconociendo que nuestra verdadera voluntad es una con Dios, eso que es irreal ya se empieza a desmoronar, empieza a caer por su propio peso, porque estamos quitándole nuestra idea de veracidad
a una ilusión y estamos poniendo realmente a lo que permanece. Entonces nos dice, los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabrican o son cofabricantes del mundo tal como lo ves. Entonces aquí nos está hablando otra pista más. Los deseos del ego siempre provienen de una culpa, de un miedo, que en realidad lo que nos están mostrando es un resentimiento que no hemos querido ver. Y lo estamos proyectando afuera. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo, lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Estas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Aquí nos dice en el tercer párrafo, ¿acaso creó Dios desastres para su Hijo? La creación es la voluntad conjunta de ambos. Aquí nos están dando un dato muy, muy importante. Nosotros ejercemos nuestro poder co-creador, realmente dejamos de fabricar y empezamos a co-crear desde el amor cuando nosotros conectamos con nuestra verdadera voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reconocer que nosotros tenemos la voluntad de Dios y pedir que la veamos. No hagamos esto solo, nosotros tenemos el Espíritu Santo que es el intermediario y ante todas nuestras dudas y ante todos nuestros miedos, pongamos simplemente al Espíritu Santo todos los días con nuestro libre albedrío, le decimos que se encargue de todas nuestras decisiones. Entonces vamos a decirle, oye, Espíritu Santo, te pido que mi voluntad, que la voluntad de Dios sea la mía, de manera que lo que yo desee, lo que yo anhele, realmente sea la voluntad de Dios. Entonces ahí es cuando todos esos deseos que yo tengo son congruentes con mi fuente y solamente lo voy a utilizar para extender amor. Y entonces es cuando no puedo fallar. ¿Entienden lo importante que es saber que nosotros tenemos la voluntad de Dios y trabajar con ella? O sea, enfocar nuestra vida a que nuestros deseos sean de la voluntad de Dios. Sabemos que no podemos fracasar y los reconocemos porque además los vamos a compartir con los demás y la plenitud y la felicidad está garantizada porque vamos a estar cumpliendo nuestra función. Entonces dice, la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de tu voluntad. Por lo tanto, es dentro de ti donde la buscaremos. Tu imagen del mundo tan solo puede reflejar lo que está dentro de ti. Ni la fuente de la luz ni la de la oscuridad puede encontrarse fuera de ti. Hay un punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. El sufrimiento no es felicidad y la felicidad es lo que realmente deseas. Entonces, aquí estamos conectando voluntad con nuestro deseo de felicidad. Entonces, si Dios, su voluntad es que yo sea feliz y yo comparto su misma voluntad, entonces yo tengo que ser congruente. Que voy a dejar de sufrir, voy a dejar de poner mi enfoque en sufrir y voy a poner mi voluntad en el enfoque de la felicidad. Pero para yo dejar de sufrir tengo que ver todos mis pensamientos de miedo que yo he decidido albergar porque le he tenido miedo a verlos. Entonces ahí es cuando empezamos a deshacer el error. Tendremos éxito hoy si recuerdas que lo que quieres para ti es la salvación. Por encima de todo, quieres tener la libertad de recordar quién eres realmente. Abordaremos los ejercicios de hoy, por lo tanto, con entusiasmo y confianza, seguros de que encontraremos lo que es tu voluntad encontrar y de que recordaremos lo que es tu voluntad recordar. ¿Cómo va a ser el ejercicio de hoy? La más larga. Dice, comenzaremos nuestras sesiones de prácticas más largas reconociendo que el plan de Dios para la salvación y solo el suyo es el que está en completo acuerdo con tu voluntad. Aquí podemos hacer una o dos sesiones largas de 10 o de 15 minutos, donde primero recordar que el plan de Dios para la salvación y solo el suyo es el que está en completo acuerdo con mi voluntad. Nos quedamos allí, nos dice, no es el propósito de un poder extraño que se te impone en contra de tu voluntad, es el único propósito aquí con el que tú y tu padre estás perfectamente de acuerdo. Triunfarás hoy, la hora señalada para la emancipación del Hijo de Dios del infierno y de todos los deseos vanos. Su voluntad queda ahora reinstaurada en su conciencia. Él está dispuesto hoy mismo a contemplar la luz que mora en él y a salvarse. El Hijo de Dios somos nosotros. O sea, nuestra voluntad hoy es reconocer nuestra luz y salvarnos. Que nosotros tenemos esa misma voluntad que Dios y la voluntad de Dios. Entonces dice, primero hazlo con esa intención de que realmente tu voluntad es que te salves. Y después dices, mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Y entonces ya allí conectamos con esa luz, permitamos en esta meditación recordar nuestro verdadero ser y hacer unas sesiones cortas en el día
con el título de la lección de hoy. Bueno, bendiciones y feliz día.